La gracia sea con todos los que amamos a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Muy buenas noches. Bienvenidos a la palabra de Dios. Bienvenidos a este podcast, la palabra hablada, que traemos cada vez que podemos para el beneficio de nuestras almas. Les saluda el hermano Eliseo Pinto Fajardo, conocido aquí en las redes sociales como Cheito, feliz de Cristo. Origino desde Santiago de Cali, Colombia. Bueno, no se les olvide que ahí en el muro tenemos la invitación para la reunión de Orlando, Florida. Allí estará nuestro amado pastor Germán Artunduaga, también nuestro hermano Jorge Smith y algunos otros ministros maravillosos, predicadores de la palabra de Dios, y seguro que este fin de semana estarán en gran bendición. Así que estamos enviando a los hermanos en Orlando, Florida, a ese maravilloso tabernáculo, al pastor, que deseando de todo nuestro corazón que sean bendecidos en gran manera. Y por ahí hemos visto muchas reuniones. Por ahí los hermanos en el Ecuador, en Guayaquil, nuestro hermano Cristian Contreras, Tabernáculo Manada Pequeña, Tabernáculo Nido de Águilas, bueno, eso ha sido una bendición por allá. Los pastores, los he visto, al hermano Alfonso Mora, al hermano Jofre Peña también, al hermano Manuel Caituiro, aleluya. Por ahí los vimos en unas reuniones ministeriales y también predicando la palabra de Dios, el hermano Manuel Caituiro del Perú, Dios lo bendiga. Y también estaba por ahí, ¿qué otros hermanos se me olvidan ahorita los nombres de los que estaban? Bueno, el hermano Enrique Briceño, nuestro precioso ministro, siervo de Cristo. Ya dijimos el hermano Alfonso Mora también, pastor de Fusagasugá. ¿Quién más está por ahí? Bueno, se me escapan. Bueno, y por ahí por los lados de la Novia del Sur también estuvieron reunidos en un jubileo. Y bueno, esto es glorioso y por todo lado uno ve, gracias a Dios ahora, a esta ciencia del bien y del mal que nosotros la utilizamos para el bien, podemos nosotros darnos cuenta y estar en contacto, estar apercibidos de las maravillas que hace el Señor Jesucristo con su cuerpo a través de sus siervos y este maravilloso cuerpo de Cristo místico. Qué glorioso. Muy bien. Vamos a aprovechar el tiempo. De antemano saludo a todos los que están llegando a la sintonía, a los que vienen ahora, a los que vendrán más tarde. Y vamos a recibir la bendición en esta noche porque tenemos un tema muy, pero muy importante. Bueno, no le alcancé a compartir el link a los hermanos de la Loma. No sé si me estarán escuchando. Me disculpan. Un segundito, a ver si logro hacerlo. Si logro hacerlo acá, me disculpan un segundo, por favor, que me avergüenzo con ellos de no enviarles el link. A ver si están por aquí a la mano, que es que a veces se embolata la cosa. Bueno, hermanos, también quería decirles que gracias por vuestras oraciones. Estamos orando los unos por los otros. La novia de Cristo es universal. Es universal. No lo encuentro ahora, los hermanos. Bueno, ahora que termine, con mucho gusto les comparto. Bien, mis amados hermanos, los programas que hemos tenido aquí con los pastores, hemos hecho una pausa los lunes porque me encanta traer a los pastores y los pastores han estado muy ocupaditos. Yo agradezco siempre al hermano Francisco Holguín, que gracias a Dios tenemos la bendición y hemos hallado gracia en el Señor y en Él. Y él siempre ha sacado tiempo para venir y compartir la bendición del Señor con nosotros. Así que lo vamos a traer a la escena de una vez porque vamos a arrancar con este maravilloso tema. Les decía que los temas que hemos predicado los tenemos ahí en el YouTube. Ustedes colocan ahí la palabra hablada, podcasts en vivo y ahí encuentran y buscan videos, donde dice videos, y le dan clic ahí y ahí encuentran todos los temas. Bueno, ya tenemos al hermano Francisco aquí, ya lo vamos a saludar, ya está ahí en pantalla. Quiero decirles que
él va a compartir con nosotros acerca del acontecimiento del día de hoy. Vamos a tener una plática sobre León XIV, el Papa que fue recién elegido hoy. Vamos a hablar sobre qué dice la profecía sobre él y qué nos espera a nosotros. Pero quiero decirles antes que les recomiendo que vayan al YouTube, colocan ahí una sucesión papal, colocan en el YouTube ahí una sucesión papal por Francisco Holguín y van a encontrar un tema que incluso también lo tengo ahí en el muro, que si usted le saca tiempo y lo escucha, le aseguro que usted va a ser bendecido y se le va a aclarar el panorama acerca de este evento precisamente que está aconteciendo hoy en nuestros medios. Estamos agradecidos con el Señor porque tenemos hombres en el ministerio que el Señor ha llamado para instruirnos, porque el séptimo ángel tiene sus ayudantes y esos ayudantes son el ministerio. No que vienen a interpretar la palabra como ellos quieren, no, sino que la palabra siendo revelada, entonces hay un ministerio que es la ayuda, para entonces enseñarnos la palabra, porque el hombre llamado por Dios es apto para enseñar. No cualquiera, ¿eh? Si nos ponemos a escuchar a cualquiera, nos enreda la piola y resultamos más enredados que bueno. Por ahí dicen que un bulto de anzuelos. Bien. Amado Pastor Francisco, muy buenas noches. Qué grande privilegio poderlo volver a tener aquí. Gracias por su tiempo. Sé que has estado en una fuerte obra, en la obra del Señor, valga la redundancia, pero usted aquí siempre amable con nosotros, amoroso y dispuesto a venirnos a compartir la palabra. Buenas noches, bienvenido. Gracias, amado hermano Eliseo. Al contrario, a usted le agradezco por haberme hecho la invitación en este día para poder hablar, compartir algunas cositas, tener una charla sobre este evento que acaba de ocurrir hoy. Y pues siempre, al menos la intención es buena, aunque como se dice, con la intención no basta, uno tiene que ser certero en lo que dice, sobre todo dar en el blanco, que es algo muy importante, porque desde luego que uno no quiere crear confusión de la que por sí ya hay en el mundo, sino pues traer algo que nos pueda dar un poco de luz para ver los eventos presentes y futuros de lo que está aconteciendo en el mundo religioso. Amén, amado pastor. Cuénteme ahí cómo le fue con esa reunión de Pascua. Por allá fue mi pastor Germán, también estuvo el pastor Adolfo Mata, también varios pastores vimos por allá maravillosos, pastor Enrique Briceño también, ¿quién más? Bueno, varios. ¿Cómo le fue? Bueno, mire, el Señor fue bueno y nos dio grandes bendiciones. Yo creo que fue una de las mejores reuniones que hemos tenido y aparte de eso, bueno, tenía un significado para nosotros pues muy especial porque fue la reunión número 25. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir? Solamente agradecer al Señor porque Él fue bueno y nos bendijo en gran manera. ¿El número 25 es bodas de plata? Sí, de bodas de plata, efectivamente. Maravilloso, gloria a Dios. Sí. Qué bendición. Y vamos a tener el privilegio, Dios mediante, amados hermanos, aquí en Cali, en Popayán, de tener a nuestro hermano Francisco a finales de junio. Creo que el día 26, Dios mediante, el día 26 de junio, nuestro hermano Francisco estará aquí en la ciudad de Cali. Y si es la voluntad de Dios y así nuestro amado pastor Germán con nuestro amado pastor Dagoberto Velasco lo quieren, pues yo estoy orando al Señor, hermano Francisco, para que usted camino a Popayán antes esté ese miércoles aquí, en ese servicio del miércoles con nosotros aquí en el tabernáculo de Cali y que podamos recibir la bendición de la predicación, hermano. Yo estoy orando al Señor para que los ministros que son los encargados de coordinarle a usted la gira, la correría, nos tengan en cuenta y lo podamos aprovechar acá, para salvarlo por lo menos. Sí, mi hermano, mire, Dios fue bueno. Originalmente iba a salir de aquí el miércoles, pero el vuelo ya salía tarde de la Ciudad de México y yo iba a llegar el miércoles, pero a las 7 de la tarde.
pero entonces encontré por ahí una mejor opción y voy a salir el miércoles ciertamente en la mañana y estaré llegando a Cali, primeramente Dios, quizá como eso de mediodía o un poco más, y bueno, tendré suficiente tiempo para estar en la tarde con ustedes y ya el jueves desplazarme hacia Popayán para estar el viernes, sábado y domingo. Y me regreso hasta el martes porque quería regresarme el lunes, pero el pastor Germán me dijo que me quedara un día más para pues visitar por ahí la ciudad quizá. Es que usted no se puede ir sin comerse la empanada de pipián y el tamalito de pipián. Y ojalá me alcance tiempo aquí en Cali para llevarlo al choladito, pastor, y alguna otra cosita por ahí que podamos picar. Bueno, vamos al tema, porque esto se pone sabroso, varón. Y bueno, y más adelantico, Dios mediante, tendremos la reunión internacional aquí en Oaxaca, Bogotá, Oaxaca, para conmemorar los 50 años del ministerio de nuestro amado pastor y padrino Fabio Bernal Castañeda. Y yo sé que usted ya está ahí en la lista también, pastor, ¿cierto? Sí, y bueno, si usted nos concede, en agosto está regresando a Colombia precisamente para estar honrando a este gran hombre de Dios, nuestro hermano Fabio Bernal. Qué bendición. Amado pastor, entonces este tema que hicimos referencia, una sucesión papal, vamos a refrescar mi memoria un poquito. Yo sé que posiblemente usted lo predicó y hace mucho tiempo no lo ha escuchado, pero ustedes los pastores viven dateados, viven al día. Por eso ustedes tienen el conocimiento y como dicen por acá, saben más. Hay alguien que dice por ahí, usted sabe más que yo. Entonces, nosotros los creyentes un poquito más perezosos para estudiar y además, no, es que el Señor al que llama lo dota para todas estas cosas. Entonces, ustedes tienen, como dicen por ahí, la sartén por el mango. Vamos a refrescar memoria acerca de ese tema, una sucesión papal. Posiblemente yo apunté unos punticos acá y luego, entonces, tomamos el párrafo referido acerca de la profecía que se acaba de cumplir hoy. Pastor, entonces, refrescando la memoria, usted predicó este tema el 27 de abril del 2014. Sí. Este tema lo recomiendo, amados hermanos, no se les olvide. Cuando tengan tiempo, búsquenlo, una sucesión papal, porque les ayuda a comprender. Mire, yo lo escuché y entonces ahorita voy a tener más claro cómo abordar este tema. Bien, entonces, desde el 11 de octubre de 1962 hasta el 8 de diciembre de 1965 sucedió el Segundo Concilio Vaticano, estando aún con vida el hermano Branham. Refresquenos la memoria un poquito, ¿qué fue eso? Sí, mire, bueno, ese tema lo prediqué en 2014, usted me recuerda la fecha, yo estaba tratando de buscar mis notas, pero desafortunadamente las perdí porque en alguna ocasión se me borró aquí un archivo en el iPad, pero sí recuerdo la fecha. Ahora, usted sabe que a Francisco lo eligieron en el 2013, un año antes, y por alguna manera, por alguna causa, sentí la inspiración de hablar sobre ese tema. Estamos hablando del año, sí, 2014, un año después de la elección de Francisco. Ahora, en aquella ocasión sí recuerdo que estábamos hablando de lo que fue el Concilio Vaticano II, que realmente fue iniciado por Juan XXIII de haber sido, este papa estuvo desde el 58 al 63, al 62 me parece. Entonces, bueno, a él no le, siendo que él murió en ese inter mientras estaba desarrollando el Concilio Vaticano II, entonces eligieron a Paulo VI, creo que fue en 1963, y ese concilio debió haber sido, si no recuerdo la fecha, lo estaban planeando desde el año 59, algo así. De tal manera que el hermano Branham, a él le tocó ver, digamos, ser testigo de principio a fin del Concilio Vaticano II. Ahora, ese fue un concilio que ellos hicieron en el cual
abrieron la puerta a algunas cosas, por ejemplo, que la misa ya no se dijera en latín, porque todos los oyentes pues no entendían realmente lo que el cura estaba ahí diciendo, disertando. Y bueno, algunas otras cosas. Fue como que la Iglesia Católica comenzó a abrir algo. Por eso el profeta de Dios en su tiempo, siendo que él estaba viendo la historia o los acontecimientos, mejor dicho, del Concilio Vaticano II, por eso es que él habló muchísimo de lo que fue ese concilio ecuménico, que digámoslo así, es distinto del Concilio Mundial de Iglesias. Ok, perfecto, pastor. Muchas gracias. También dice allí en el tema, rivales por el paraíso entre la Unión Soviética y Roma. Esta rivalidad entre la Unión Soviética y Roma era exactamente ¿por qué? Mire, ese documental incluso está en YouTube, solamente que está solamente en inglés. Yo, en aquella ocasión que yo lo mencioné, a mí me lo enviaron en lo que en aquellos años eran aquellos cartuchos de VHS, y me lo enviaron, creo que fue de Canadá. Y lo estuve observando y realmente para mí fue muy interesante. ¿Por qué? Porque ese documental lo hizo la BBC, ni siquiera lo hizo alguna ente religioso, sino la BBC de Londres. Lo hizo quizá en los años de haber sido en los 80s. ¿Por qué? Porque, o 90s probablemente. No, déjenme ver, estaba viendo, porque Demo Chakeren, que es uno que aparece al final, no en el documental, sino en un agregado que hicieron a eso, él falleció en el 93. Entonces, ese documental debe haber sido en los años 90, no tengo ahorita la fecha exacta. ¿Por qué Rivales por el Paraíso? Porque como comienza diciendo, si usted sabe inglés y puede localizarlo en YouTube, el título está en inglés desde luego y se llama Rivales por el Paraíso. Habla de la rivalidad que existió entre la Iglesia Católica y el comunismo desde que Lenin, con su revolución bolchevique de 1917, instauró el comunismo, haciendo de ahí una religión atea, y no solamente una religión atea, sino una religión que, más bien no una religión, sino una nación atea. Y bueno, prohibiendo todo aquello que tendría que ver con la religión. ¿Y qué era lo que prometían? Porque eran rivales por el paraíso, porque según el documental, mientras la Iglesia Católica les estaba prometiendo a sus adherentes un paraíso en el cielo, el comunismo les estaba prometiendo un paraíso en la tierra. Lo cual, bueno, y la Iglesia Católica, bueno, aunque ellos lo prometan, pues no lo pueden lograr. Y lo del comunismo, pues también sabemos que cayó estrepitosamente, pues desde el año de 1989. Aunque ciertamente el hermano Branham dijo que comunismo es un espíritu, aun cuando el sistema, solamente digamos en países como Cuba o como China, quizá lo estén implementando, aunque realmente el verdadero comunismo, yo cuando era estudiante nos enseñaban que fue teórico, porque nunca fue práctico, y la realidad lo muestra. En Cuba, por ejemplo, decían que era el proletariado y esos términos que ellos manejan, pero no es cierto. En el sistema capitalista hay tres estratos sociales: la clase baja, la clase media y la clase alta. El comunismo lo redujo a dos solamente: la clase baja, que son la inmensa mayoría, y la clase alta, que son, digamos, los gobernantes, que los que se enriquecieron. Pero en fin, entonces eso a grandes rasgos es lo que estaba planteando, y viene planteando cómo es que cada uno de los papas, con sus encíclicas, con cada una de estas cosas, siempre le estaban dando aparentemente un revés tras otro, hasta que, bueno, finalmente el comunismo se cae en pedazos, comienza en 1989, y algo que fue realmente, al menos para mí, fue muy emblemático, es algo que mencionaba en aquel entonces y que lo he seguido mencionando porque la historia nadie la puede modificar. Y esto tiene que ver precisamente con lo que está sucediendo, o lo que comenzó a suceder el día de hoy. ¿Por qué? Porque en 1978 llegó al papado, al pontificado, un hombre de nombre Karol Wojtyła, que era polaco de origen. O sea, es decir, en su infancia
le tocó vivir bajo el régimen comunista. Entonces él, desde que entró o subió al papado, en él estaba determinado a ver cómo, pero él tenía, al menos en su propio país, tenía que derrocar ese sistema, lo cual lo logró, porque en ese mismo documental entrevistan a Lech Walesa, que era un líder de un sindicato de astilleros en Polonia. El asunto es que no era afín al sistema, sino que era contrario. Y era raro que en un sistema comunista permitieran un sindicato que estuviera en contra del régimen. Sin embargo, ahí, por la providencia de Dios, porque nada sucede sin que Dios lo permita, permitieron ese sindicato que se llamaba Solidaridad, y comenzó a cobrar fuerza con este hombre al frente, hasta que al final él mismo, Lech Walesa, lo reconoció en una entrevista que le hicieron años después, que realmente no hubiera sido posible derrotar al comunismo en Polonia si no hubiera sido por Juan Pablo II, quien era un polaco y quien era papa. ¿Qué quiere decir? Que en Roma estaba el hombre, o sea, el papa, pero el papa tenía su agente en Colombia. O sea, Lech Walesa era la mano, pero realmente el que estaba moviendo todo era el papa Juan Pablo II. Entonces, de alguna manera, así es como va avanzando ese documental, que para mí es realmente buenísimo. Y al final, pues, ¿cuál fue, digamos, la suma de todos los elementos? Que el comunismo cayó y la Iglesia Católica prevaleció. Al final, en eso, digamos, terminó. Claro. Entonces, adelante, más adelantico, yo creo que algo que le voy a preguntar va a tener relación con eso, pastor. En 1999 se firma el acuerdo de poner fin a la protesta luterana. Oiga, en 1999, esto me dejó aterrado a mí, me dejó aterrado. Quedé aterrado como usted, pastor. En 1999 se firma el acuerdo de poner fin a la protesta luterana. ¿Nos refresca la memoria, por favor? ¿Entre quiénes? Sí, bueno, mire, es que todo va en un proceso. En 1958, el hermano Branham, en ¿Por qué no somos una denominación?, él declaró en 1958 que en aquel tiempo, bueno, aún los países que son mayoritariamente católicos pueden saber las condiciones que prevalecían. En 1958 las misas eran latinas, había quizá un fanatismo más exacerbado. Muchos de los países tenían en su población un porcentaje muy exacerbado de catolicismo. Los protestantes eran apenas un grupo reducido, a lo mejor hasta insignificante. Ahora, pero sin embargo, el hermano Branham dijo ahí en ese sermón, ¿por qué no somos una denominación?, que iba a llegar el tiempo en el cual la madre le iba a decir a las hijas que después de todo no tenían por qué estar contrariadas una contra otra. En 1958 era impensable, así como era más impensable en 1954 que sucediera lo que sucedió el día de hoy. Pero ¿qué era lo que el profeta? Él estaba viendo en el horizonte que llegaría el momento en el cual el discurso de la Iglesia Católica se iría suavizando. De ser protestantes o herejes, de pronto, bueno, no de pronto, sino paulatinamente nos convertimos en hermanos separados, que ahora es como ellos nos tratan. Pero eso tenía un antecedente. ¿Por qué? En 1983, cuando se cumplen, debe haber sido en octubre también, de 1983, cuando se cumplen los 100 años del natalicio de Martín Lutero, ¿quién se iba a imaginar que un papa fuera a Wittenberg, a la iglesia del castillo donde está la tumba de Lutero, y en vez de ir, digámoslo así, hablando coloquialmente, ir a escupir la tumba, él le da un elogio? Y como lo decía en ese sermón de una sucesión papal, ahí estuve leyendo el parte del discurso que dio en aquel entonces Juan Pablo II. Él al final lo resume que fue un malentendido. El asunto es que él pone sobre la balanza en partes iguales. Nunca culpa completamente a Lutero del malentendido y tampoco culpa completamente a la Iglesia Católica del malentendido. Él dijo la responsabilidad de donde quiera que esté.
y así lo dejó, así terminó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese discurso que comenzó allá en aquellos años, ellos sin saber, dando cumplimiento a las palabras de William Branham en 1958, poco a poco se vino suavizando el discurso de la Iglesia Católica en general hacia lo que anteriormente eran o éramos, bueno, yo no había nacido en aquella época, o que eran los protestantes. Entonces, este discurso se vino suavizando. ¿Para qué? Solamente para dar cumplimiento a lo que un profeta ya había dicho aquí en la tierra. Correcto, pastor. Muchas gracias. Seguimos, pastor. Sí, acaba usted de mencionar, uno de estos días la madre va a decir, somos iguales. Sí. Lo acaba de mencionar. Entonces, el objetivo final es que, bueno, atracción, ¿cierto? Exactamente. O sea, voy a decirlo así. La madre le está guiñando el ojo a las hijas. O sea, ya no les está viendo con el entrecejo fruncido en señal de enojo, sino al contrario, les está guiñando, les está diciendo que venga. ¿Qué cosa? Sí. Y para eso ellos utilizan San Juan 17. Sí, mire, eso es lo que dijo el hermano Branham en el sermón, ¿cómo se llama? Habla, se me va el título ahorita, que el único Dios en la única iglesia, la unidad del único Dios en la única iglesia, que lo predicó precisamente en diciembre de 1958. ¿Y qué fue lo que él dijo? Que ellos iban a utilizar la escritura de San Juan 17, donde Jesús está diciendo que ellos sean una sola cosa, así como tú y yo, Padre, somos una cosa. Pero dijo el profeta, eso era engañoso, porque ahí no se está refiriendo a la unidad de hombres, sino más bien se está refiriendo a la unidad entre Dios y el hombre. Correcto. Me gusta eso, me gustó mucho cuando escuché eso, pastor. ¿Lo podemos volver a repetir? ¿Que lo que dijo el hermano Branham? Sí, acerca de a lo que se refiere San Juan 17. Ok, sí, mire, porque ahí Jesús está diciendo, cuando él está orando, está diciendo, para que ellos sean una cosa, dice la versión antigua, o seamos uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Y el hermano Branham dijo que esa no era la unidad de hombres, sino era la unidad de Dios y el hombre. Solamente que ellos, desde luego, van a tener que ofrecerles alguna escritura a los evangélicos para que ellos piquen el anzuelo. Nosotros, desde luego, ya sabemos el sentido de esa escritura por lo que dijo el hermano Branham. Maravilloso. Seguimos la secuencia. Juan Pablo II reconoce en 1983 responsabilidad en el surgimiento de la Reforma. Sí. Entonces también con el mismo propósito, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, le digo, ese discurso lo dijo cuando se cumplieron 500 años del nacimiento de Lutero, y no lo dijo en el Vaticano, lo dijo en Wittenberg, porque él viajó allí, y lo dijo ante la tumba de Lutero. ¿Qué quiere decir con esto? Que estaba compartiendo responsabilidad. O sea, no estaba diciendo estos herejes que se separaron de la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que hace con ese discurso aparentemente reconciliador? Pues exactamente, una vez más, trayendo a cumplimiento lo que dijo el profeta. Cuando la madre le dice a las hijas, pues somos iguales. O sea, él ya no viene con un discurso agresivo ni inquisitivo, sino más bien es un discurso reconciliatorio. Ok, pastor. Entonces, pero detrás, porque comentaba usted y lo venía siguiendo y me estaba gozando mucho. Entonces, todo esto es porque algo se está cocinando entre católicos y protestantes, ¿verdad? Sí, correcto. Y es lograr la unidad la unidad que ellos pretenden, ¿verdad? Sí. Así es. Ese es el cocinado que en estos momentos está oculto. Pues mire, yo creo que ya en eso que están cocinando ya se está comenzando a oler el vapor. O sea, ya no está tan oculto. Como cuando uno llega a la casa y la esposa está haciendo los frijolitos. Uno sabe que son frijoles
saben qué sopita es, etcétera, etcétera. Qué bendición tan Por el grande. aroma que está despidiendo. Como dicen por aquí, con el cafecito, por el aroma, yo lo sé. El cafecito colombiano, Sí, amado sí. pastor. Pastor, qué bendición tan grande. Nos estamos gozando, yo sé que sí. Pastor, entonces aquí también usted toca, ustedes van a pagar las consecuencias. Ajá, Hablándole mano Branham al grupito ahí, ¿no? Ustedes van a sí. pagar, o sea, al tabernáculo Branham, ustedes van a pagar las consecuencias. ¿Nos puede refrescar la memoria a qué se refiere? Mire, es que él está hablando bueno, primeramente está hablando, dijo, aquellos ¿cómo se llama? Que sigan la columna de fuego, dijo, van a tener un tiempo difícil. Y luego les dice, precisamente por su postura en la palabra, ahora, claro, eso se le dijo a su iglesia, pero sabemos que el mensaje es para nosotros, porque Claro. lo que es bueno para ellos es bueno para nosotros también, y Amén. lo que es malo para ellos en su tiempo es malo para nosotros también hoy en día. Entonces a eso se refiere el profeta de Dios, que íbamos a pagar las consecuencias. ¿De qué? De la postura en la palabra de Dios. Correcto. Nos paramos y entonces las consecuencias ya veremos qué van a hacer, ¿no? Sí, claro. Ya vendrán, ¿cierto, pastor? Sí, 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 pues mire, desde luego que cuando uno comienza bueno, voy a hablar de mi persona, perdón, no lo quiero personalizar tanto. Cuando yo comencé a tener ya cierta conciencia, cuando Dios me trajo este mensaje respecto a lo que era este profeta, pues había cosas que uno en un principio no entendía de bien a bien. No que hoy entienda uno todo, claro que no, pero en aquel tiempo pues tenía uno un entendimiento muy básico, por así decirlo, ¿no? Y había cosas que a lo mejor uno las entendía o incluso las codificaba o las interpretaba de cierta manera. Pero a medida que el tiempo va avanzando, ahora sí que uno va voy a decirlo así, con certeza en aumento. ¿Por qué? Sí, Porque, bueno, el día de hoy es un parteaguas en la historia no solamente del catolicismo, del cristianismo y principalmente a nosotros como creyentes del mensaje, porque nosotros sabemos algo que la denominación no sabe. correcto. Uh-huh. Sí. Maravilloso. León 14, entonces aquí volvemos al entramado entre el sindicalista y el Papa en mención, el Ajá. otro de atrás. León Sí. 14 va a ser puesto en el trono para mover los hilos. Hará lo mismo como Juan Pablo II para conquistar este paraíso, no este paraíso, sino ese paraíso que está ahí a la mano. O Bueno, sea, mire, ¿me ajá. dice entender? ¿Me dice entender? Sí, lo entiendo. Mire, realmente al que le tocó abrir la brecha, tomar decimos aquí en México, el machete, no sé cómo usted le diga, para comenzar a abrir la selva, fue a Sí, Juan el Pablo. machete. Sí, el Sí, machete. este ya encontró de alguna manera el camino pavimentado. Ahora, no es, Ajá. porque mire, si usted me dijo que va a leer ahí en los Hechos del Espíritu Santo, Sí. como el profeta lo pone, digamos, ya no es en sí un discurso conciliador, sino algo ya coercitivo. ¿Ya qué, pastor? Coercitivo, obligatorio. Ah, está tremendo, ¿no? Sí. Mire, Una cosa es que a uno empiecen a endulzarle el oído y otra cosa es que después de que le endulcen el oído, ahora ya sí o sí lo haces. sí, mire, porque el ecumenismo no es nuevo. Desde el tiempo del hermano Branham, él conoció a un hombre que se llamaba David Duplessis. Este hombre voy a decirlo así, fue la bisagra. ¿Sabe lo que es una bisagra? Lo que une la puerta con el marco, lo que la Sí, sujeta. sí, 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 señor. Entonces él, sí, era amigo del hermano Branham. Y él desde 1963, creo que fue en Almas Encarceladas,
él habló muy duro contra David du Plessis. Claro, él siendo un caballero, cuando predica ese mismo domingo en la tarde, el sermón el que está en vosotros, él se disculpa por haber mencionado el nombre, no en sí por la esencia de lo que él estaba diciendo. ¿Y cuál sería la sorpresa de uno que de haber sido en el año de 1976, cuando estaba de Papa Pablo VI, David du Plessis va al Vaticano y está ahí en una foto con el Papa y otros cuantos líderes religiosos? Esa foto, bueno, yo por ahí la debo de tener, porque una foto habla más que 1000 palabras. Uno puede distorsionar las palabras, pero una foto no. Una foto, no importa que no esté muy nítida, está reflejando lo que está allí. ¿Qué quiere decir? Que esto, ¿cómo se llama? Los carismáticos, ese movimiento carismático era la bisagra que está uniendo a los católicos y protestantes, porque ellos son como una mezcla. Entonces, para que a los protestantes no les caiga tan frío el balde de agua, entonces poco a poco van, ¿cómo se llama? Ellos van poco a poco aceptando esa realidad, ¿no? Poco a poco, y hay infinidad de fotografías, incluso de este mismo papa que recién falleció, donde está con líderes incluso judíos. Eso hace 50 años era impensable, hace 60 años, 70 años, cuando el profeta habló estas cosas era impensable. Pero ¿qué fue lo que hizo que de pronto las ruedas proféticas comiencen a andar y que los eventos vayan transcurriendo tal y como a nosotros nos los dijo el profeta de Dios? Bueno, precisamente eso, porque hubo un profeta aquí sobre la tierra que nos advirtió y nos dijo las cosas, cómo se iban a dar, cómo se iban a estar caminando, cómo iban a estar avanzando. Aún nosotros hace 40 años hay cosas que no veíamos como las estamos mirando ahora. Las mirábamos efectivamente a lo lejos como un evento futuro, que ciertamente lo hemos creído, que así va a ser, pero no teníamos la mínima idea. Es más, mire, y quizá para entrar al párrafo, como dando una pincelada, yo sinceramente no pensaba que en esta elección fueran a elegir a un papa americano. No estoy diciendo que porque no creyera la profecía del hermano Branham. Si usted escuchó con atención ese sermón de una sucesión papal, yo leí ese mismo extracto en 2014, ese mismo extracto que hoy en día las redes sociales del mensaje están saturadas con esa cita. Sí, señor. Y no porque ahí lo acabo de descubrir. Yo recuerdo que en los años, puede haber sido finales de los 80s, a mí me enviaban los folletos en inglés que imprimían en Jeffersonville, y entre ellos cayó en mis manos los Hechos del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo comencé a estudiar este sermón y llegué a esa parte, a mí realmente me llamó poderosamente la atención. De tal manera que para 2014, cuando hablé de ese tema, yo ya tenía plena conciencia de que el profeta había dicho eso y que se iba a cumplir. ¿Cómo? No sabía. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque según los papables, realmente los que estaban en primera fila eran los italianos y ¿cómo se llama? Uno de, ¿cómo se llama este país en África donde hablan español? Un filipino y el otro de Guinea Ecuatorial. Y después de ahí que un alemán, etcétera. Pero los norteamericanos estaban en segunda ronda o tercera ronda. Pero, bueno, como yo decía hace poco también en una entrevista que me hicieron, pues realmente sorpresas le da a uno la vida. Claro. Y bueno, todo eso, no es que yo no crea, yo siempre lo creí, que llegaría el momento en que se elegiría un papa de los Estados Unidos, porque eso hace muchos años que yo se lo escuché al hermano Branham. Y le digo, prueba de ello que hace 11 años, cuando hablé ese sermón, ahí leí, no lo estaba citando, estaba leyendo, diciendo, mirando hacia el futuro, que algún día esa profecía, porque al final de cuentas eso es lo que es, se tendría que cumplir. Claro, y mire, ahora nosotros estamos siendo testigos de la profecía siendo cumplida. Eso, del cumplimiento, y por eso el auge hoy, ¿no? Sí. Pastor, y usted acaba de tocar el tema, papa estadounidense o
americano, pero norteamericano, ¿no? Porque americano era el otro también, ¿no? El que acababa de morir. Sí, porque mire, precisamente no sé si en este programa o algún otro, yo comentaba que cuando eligieron a Francisco, bueno, los hermanos del mensaje, porque la denominación ellos están ausentes de esto, ¿no? Sí. Decían que ese era el cumplimiento, que porque era un papa americano. Bueno, tomándolo de esa manera, pues sí, él era de todos los que vivimos aquí en este hemisferio somos americanos. Pero resulta que el hermano Branham la palabra americano no la mencionó, él dijo de Estados Unidos. Correcto. Pero alguien a lo mejor lo escuchó y le dio esa interpretación, pero ese sesgo de que era un papa americano, cuando no, realmente el profeta nunca menciona, no dice americano. Aunque claro, aún los mismos estadounidenses, ellos se adjudican que son americanos, solamente ellos, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para discutir los gentilicios, solamente es eso, digámoslo así, ¿no? Sí, exactamente. O sea, tenemos que entender que es estadounidense o norteamericano. Así de sencillo, no es problema. Bien, pastor, antes de leer, me disculpa usted, pastor. No, todo bien. ¿Quién eligió a León XIV? ¿Quién lo eligió? Bueno, pues es del dominio público que fueron los cardenales. Mire, y aquí voy a hacer un pequeño... Ahora, ¿quiénes fueron? Bueno, usted sabe que ellos dicen que es el Espíritu Santo. Uno sabe que no es eso, desde luego, ¿no? Ellos siempre reiteraban que iba a ser el Espíritu Santo y que ha sido el Espíritu Santo el que ha hecho la elección en cada ocasión. Pues uno sabe que el Señor mismo se deslinda de eso, ¿no? Pero fueron los cardenales. Ahora, ¿quiénes fueron los que votaron a favor de él? Esas elecciones regularmente son secretas. Creo que todos el día de ayer vimos literalmente en tiempo real cuando estaban cerrando aquella puerta enorme y entonces a partir de ahí ellos se encerraron en cónclave. La palabra cónclave quiere decir con llave. O sea, se encerraron con llave. Y mire, hablando de cónclave, curiosamente, aunque yo creo que en Dios no hay casualidades, el año pasado en Estados Unidos hicieron una película que le llamaron así Cónclave. Y el año pasado fue en el último tramo del año que en Estados Unidos la exhibieron. Aquí a México llegó ya en el 2015. Y fue hasta que el Papa murió que comenzó a hacer mucho ruido esa película, incluso en las plataformas donde la gente la podía ver, ahí como que le pusieron una pausa como para no enturbiar el proceso. Y bueno, yo la vi, es una película larga de casi 2 horas. Y ahí habla de todas las traiciones, todas aquellas cosas que en ese cónclave, cuando ellos están allá encerrados, todas las tramas, todo lo que tienen que hacer para desacreditar a una persona, bueno, cosas que uno pensaría, bueno, puede ser que sí, o puede ser que no, pero mire, yo a veces pienso que a veces la ficción rebasa la realidad. ¿Por qué? Porque realmente es una elección política, porque hay muchos intereses. Incluso ellos mismos dentro del Vaticano reconocen que hay 2 facciones, los que, voy a decirlo en términos políticos, los conservadores y los liberales. Sí. Entonces esa era la pugna, esa era la guerra interior que estaba ocurriendo entre ellos, ¿no? Entonces, por eso creo que yo a eso es a lo que a ese cónclave yo no podría decir realmente como para decir los cardenales fulano, sutano o merengano o de tal posición fueron los que le dijeron, no sé, porque eso yo creo que el mundo no lo sabe. Porque al final de cuentas, como bien se ve en esa película, que cada una de las papeletas con que votan las van así atravesando, ensartando con una aguja y un hilo, precisamente yo creo que para que no se pierda ninguna, y al final no sé cuál sea el destino, probablemente las quemen, ¿no? A estas alturas yo creo que, pues no sé, así que yo ahí sí no podría decir cuál de las 2 facciones fue la que votó a favor o en contra de él, porque también hay que ver esto. Ajá. Las votaciones comenzaron ayer. Sí. Y el Papa presente fue en la cuarta, creo que fue cuarta o quinta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la primera pues hubo un negro, en la segunda hubo negro, quizá 4 o 5 veces hubo negro,
4, hasta que al final sale el humo blanco y ahí está ya el nuevo Papa. Ok, pastor, la pregunta que le hice anteriormente es porque yo quería saber si de pronto entre todo ese grupo que están entre el conclave, quería saber si todo ese grupo es meramente católico o allí hay protestantismo o carismáticos o de algunas otras ramas religiosas. No, ellos son 100% católicos, porque ellos no van a tener, digámoslo así, aunque ya no están al enemigo en casa. O sea, mire, porque entiendo por dónde va su pregunta, porque mire, yo he escuchado que alguien interpretó, porque no es otra cosa, es interpretar los dichos del hermano Branham, cuando él dice, y escojan al nuevo Papa de los Estados Unidos, como que iba a ser un protestante que estuviera en el papado. Bueno, eso ni pensarlo, no hay, es una interpretación, digámoslo así, vaga, por así decirlo, ¿no? Ok, y mire, por eso es muy importante que uno nunca debe echar a volar la imaginación para pensar cosas que realmente no son. No quiere decir que lo que yo perciba del mensaje sea la percepción correcta, pero yo desde la primera vez que escuché, que leí esta cita del hermano Branham allá en los años 80, yo di por sentado que era un papa de origen norteamericano, no un evangélico. Decir eso es tergiversar lo que el hermano Branham dijo. Y es mejor que le pongamos el punto a la I en esto. ¿Por qué? Porque si somos capaces de tergiversar un dicho del profeta, vamos a ser capaces de tergiversar muchos dichos del hermano Branham. Y a estas alturas, al menos yo como un ministro responsable, un ministro de este mensaje responsable, no me aventuraría a decir una cosa así. Y le diré por qué, porque de por sí hay suficiente confusión entre el pueblo, y luego que yo también ponga mi cuota de confusión, yo creo que eso no es válido y el pueblo tampoco no lo merece. Muchas gracias, pastor. Sí. En el párrafo 87, los hechos del Espíritu Santo del año 54, 12, 19, sí, por el reverendo William Marion Branham. Yo creo que uno de estos días gloriosos, qué glorioso. Sí, mire, yo pensaba en eso. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de todo lo malo que tenga el mundo, estamos viviendo un día glorioso. Sí. Y aquí yo creo que lo tenemos que, digamos, porque a veces uno, hay cosas a las cuales resalta y a otras a las cuales no les pone atención. Pero tan solo comenzando esto. O sea, el profeta de Dios así lo llamó, un día glorioso. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy, aquí estamos a 8, ¿verdad? 8 de mayo del año 2024, es un día glorioso. Amén, pastor. Yo creo que uno de estos días gloriosos, cuando esta Confederación Unida de Iglesia se una y escojan al nuevo Papa de los Estados Unidos. Le voy preguntando, pastor. Sí. Me disculpa. Cuando esta Confederación Unida de Iglesia se una, esa Confederación Unida de Iglesia se una, ¿qué es? Mire. ¿Es eso que pasó? No, ¿perdón? Esa Confederación Unida de Iglesia se una. Ajá. Y escojan al nuevo Papa de los Estados Unidos. Sí. ¿Es otro Papa o es este Papa? Bueno, ahí voy. O sea, venga, voy a leer. Sí, mire, voy a leer. Punto. Cuando esta Confederación Unida de Iglesia se una. Sí. Ahora, ¿cuál confederación? Mire, es que para esto necesitamos ir quitando todo aquello que es paja y llegar al grano únicamente. Sí. ¿Cómo lo vamos a entender? Ninguna confederación, y digámoslo así, si se tratara del concilio ecuménico, el cual eso pues ya es católicos y protestantes, los evangélicos desde luego nunca tendrán el derecho de ellos elegir a un papa. ¿Me explico? Ajá. Ahora, aquí a lo mejor toca interpretar, pero sin tratar de desvirtuar lo que el profeta dijo. No, como dice el hermano Branham, de aquí en adelante me tienen que creer. Claro, esta Confederación Unida de la Iglesia. O sea, tan solo ver ahí el profeta no está... Pastor, ahí pareciera que como que fuera el concilio. Sí,
Pero el concilio no es el concilio mundial de iglesias, sino de iglesias, plural. Que por cierto, ya, aquí por dice ahí de tengo una iglesias. nota que ellos mismos, los del Concilio Mundial de Iglesias, publicaron en su página de internet y al final a lo mejor la leo. Y aquí es singular, o sea, es Sí. decir, pastor, Concilio, Confederación Unida de Iglesias se una, o sea, la Iglesia Católica Romana. Ajá. Lo que hicieron en estos días, se unieron para elegir, escoger al nuevo Papa de Estados Unidos. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, es un Papa nuevo de nacionalidad norteamericana, digámoslo así, para entenderlo. Ajá. Ajá. Escojan al nuevo Papa de Estados Unidos y se ha colocado allá según la profecía. Mire, vamos a detenernos ahí. ¿A cuál profecía? Bueno, el hermano Branham, desde luego que no está ahí diciéndonos el libro, ni el capítulo, ni el versículo. Mire, bueno, el día de hoy recibí no sé cuántos WhatsApp Messengers de hermanos que me están comentando, incluso a mí me retroalimentaron con lo que me estaban preguntando o comentándome. Miren, un hermano me preguntaba y decía, hermano, ¿cómo le puedo yo explicar a una persona que Apocalipsis 13, que Apocalipsis 13 es los Estados Unidos? Ajá. Le dije, bueno, mire, usted dele los mismos argumentos que el hermano Branham nos dio a usted y a mí. Le dije, mire, porque Apocalipsis 13:1 habla de una bestia que salió del mar. La misma Biblia interpreta y dice que el mar las aguas son muchedumbre, naciones, gentes, pueblos. Sin embargo, en Apocalipsis 13:11 habla de una segunda bestia, pero esta no salió del mar, salió de la tierra. Le dije, y él al final me dio realmente yo ahí aprendí con lo que él me dijo. Le dije, mire, era una tierra deshabitada, porque salió de la tierra. Una bestia sabemos que es un poder, salió de ahí. Porque el profeta de Dios nos dice que Apocalipsis 13, del 11 en adelante, se refiere a los Estados Unidos. Inclusive cuando habla que esta bestia, bueno, dice que, déjeme ver, por aquí la debo de tener, lo estaba leyendo hace unos momentos, cómo es que subía de la tierra y tenía dos cuernos. El profeta de Dios nos dijo que son dos poderes, o poder civil de la gente y el poder eclesiástico, es decir, el poder religioso. Pero aunque eran semejantes a un cordero, porque así fue como comenzó los Estados Unidos, dijo el hermano Branham, con libertad de religión, pero después, hablaba como un dragón. Y entonces en el verso 12, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. ¿Cuál es la primera bestia? La de Apocalipsis 13:1, Roma. O sea, al concilio mundial, porque ya no vamos a estar viendo aquí ni bestias ni dragones literales. Hay que verlo lo que es, de acuerdo a la interpretación que el hermano Branham nos dio de la Biblia. Una bestia es un poder. Y esta bestia, la imagen de la bestia, dice la bestia ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra. Aquí hay algo importante, y ejerce, o sea, los Estados Unidos de Norteamérica van a ejercer todo el poder de la primera bestia, es decir, de Roma, en presencia de ella, y hace que la tierra y los habitantes de ella adoren a la primera bestia, es decir, a Roma, cuya llaga de muerte fue curada. El hermano Branham dice que esta llaga de muerte que sufrió fue cuando la Roma imperial se vino abajo, pero como su herida fue curada, de llegar a ser la Roma imperial, se convirtió en Roma papal. Y si uno sigue leyendo, dice, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los moradores. ¿Quién es la que hace descender fuego del cielo? Bueno, la Biblia dice que es esta bestia. Ahora mire, y engaña a los moradores de la tierra por las señales, etcétera, etcétera. Y luego dice, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Por eso, si tomamos el contexto de lo que estamos hablando, de este nuevo Papa de los Estados Unidos que va a ser colocado allá conforme a la profecía, sí, va a ser colocado ahí conforme a la profecía, pero para desempeñar lo que la profecía dice que va a desempeñar. Y es recibir el poder de la bestia. Claro, efectivamente. ¿Para qué? Para forzar a la gente a algo. Correcto.
Muy bien, Ahora, pastor. si sigue leyendo, ¿está bien? Entonces, seguimos leyendo. Entonces, ya entendemos que la diferencia aquí arriba la hace la S. Hay que tener en cuenta eso, amados. Yo creo que uno de estos días gloriosos, cuando esta confederación unida de iglesias se una, de iglesia singular, no iglesias, no Claro. confederación de iglesias, sino iglesia, se una y escojan al nuevo Papa de los Estados Unidos y se ha colocado allá según la profecía para el propósito que acabamos de escuchar, para ese propósito. Luego ellos formarán una imagen semejante a la bestia, o sea, detengámonos ahí. El profeta nos dijo muchas veces que la imagen es las denominaciones, para no ir lejos. Ajá. ¿Representados en este Papa? No, no, ¿o sí? Bueno, es que mire, es el bueno, es que perdón, pastor, qué pena, ya te entiendo, yo te entiendo. Sí, es que existe la confusión y aún a mí mismo me pasa. Es que yo confundo protestantismo. Estoy, ¿cómo es que se llama eso cuando uno revuelve las cosas? Entonces, una cosa es el protestantismo y otra cosa es que este Papa se ha elegido de Estados Unidos. Sí, pero a él lo eligieron los católicos, no los protestantes. Eso. Pero lo eligen los católicos con ese propósito que usted nos decía ahora. Claro. Ahora sí siga, pastor, que lo interrumpí, qué pena. No decíamos, luego ellos formarán una imagen semejante a la bestia. A la bestia. ¿Qué quiere decir? Mire, porque también aquí yo quiero aclarar algo. Lo que dijo el profeta de Dios se va a cumplir. Y también lo voy a decir en estos términos, ya sea en este Papa o en otro. ¿Me explico? ¿Por qué? Es como hace tiempo lo hablábamos aquí de que si se cumplió la vicepresidenta o presidente, que vicepresidente o presidente que dijo el profeta de Dios, pues dijimos que una profecía, y no porque yo le diga, el hermano Branham nos enseñó eso, que una profecía puede tener múltiples cumplimientos. Sí. Ahorita estamos, mire, aun si este Papa no sea la mano que comienza a girar aquellos engranes para que el Concilio Mundial de Iglesias comience a operar, de todas maneras, si no es este, será otro, pero la profecía no va a caer a tierra. Bueno, pastor, entonces, según lo que yo le he entendido a usted, y perdóneme si soy ignorante, perdona mi ignorancia, pero le voy a decir, según lo que le estaba escuchando a Merced, ¿nunca los protestantes van a tener un papa como protestante, que ellos vayan a elegir un papa protestante? Mire, pues sencillamente ni la historia lo prueba. Ajá. Y mire, o sea, uno no puede poner la mesa con las patas para arriba. Sí, no es la Iglesia Católica quien se va a doblegar ante los evangélicos, va a ser al contrario. Ya. ¿Sí me explico? Entonces, sería impensable, al menos para mí, que de pronto, ahora, ¿quiénes son? En todo caso, ¿quiénes lo elegirían? ¿Las cabezas de quién? ¿De los bautistas, de los metodistas, de quién? Tendrían que formar un concilio entre ellos mismos, un conclave y todo eso. Sí, eso no tiene sentido. Como decimos aquí, no tiene pie ni cabeza. Y yo creo que muchas veces es el malentendido que uno tiene de lo que el profeta dijo. Seguro. Y uno trata de colocarlo de una manera rara y extraña. En vez de tomarlo así, cuando yo escuché eso, pues dije, pues esto es extraño, ¿no? Si yo nunca entendí, cada vez que escuchaba esa parte del hermano Branham o que leía ese extracto, yo nunca entendí eso. Y no que lo que yo entienda tiene que ser el patrón, ¿me explico? O sea, claro que no, pero cualquier persona con un mínimo de entendimiento del mensaje o de la escritura, o en este caso del mensaje, sabe, o sea, todos entendimos desde que, y más en estos últimos días, a partir de que murió Francisco, todos en las redes sociales, los creyentes del mensaje, independientemente de cómo es que ellos lo coloquen, todos daban por sentado que iba a ser en el Vaticano, donde se iba a elegir un papa de nacionalidad norteamericana. Porque lo otro no se puede probar, es una idea propia. ¿Cómo fue que dijo usted ahí? ¿Me repite eso, por favor, pastor?
Sí, mire, le decía que todos, y más en estos últimos días, a partir de que murió Francisco, cuando se comenzó a invocar esta cita del profeta, todos entendían, incluyéndome yo mismo, entendíamos que si en esta elección iba a ser un papa de los Estados Unidos, el que habría de ser elegido, que iba a ser la Iglesia Católica la que lo va a elegir, no los evangélicos. Eso no tiene sentido, no tiene, es una idea, a lo mejor hasta vaga de alguien, no tiene sentido de verdad. Porque entonces, ¿cómo podemos nosotros acomodar el cuadro? ¿Quiénes son los que elegirían un papa? Hablando de los evangélicos. Claro, claro. Los que eligen un papa son Roma. Sí, o sea, usando el mismo método y hasta las mismas mañas, todo lo que usaron en esta ocasión y que han usado desde siempre. Bueno, pastor, muchas gracias. Seguimos, ¿cierto? Entonces dice, luego ellos formarán una imagen semejante a la bestia. Y yo les digo, la verdadera iglesia de Dios será llevada a unirse. Entonces si yo entiendo mal dirá, uy, la verdadera iglesia se va a unir con ellos. Y no es así. No, entre ellos mismos. Ay, Señor Jesús. Qué cosa, mi hermano, qué cosa. Sí. La verdadera iglesia de Dios será llevada a unirse, punto. Sí. Ay, Señor, entonces dice, sigue diciendo el hermano Lala, los verdaderos creyentes genuinos de la metodista. Gloria a Dios por los creyentes genuinos de la metodista. Bautista, presbiteriana, pentecostal, nazarena, peregrina de santidad, lo que sean, se unirán también. Ellos se unirán también. Ya estamos unidos a través de un glorioso mensaje, ¿no, pastor? Y se cimentarán en el amor de Dios. Eso formará el cuerpo del Señor Jesucristo. Todos los creyentes. Ahora, mire, voy a hacer una pausa, hermano. Voy a hacer una pausa en esto. Cuando él habla que los genuinos de la metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal, nazarena, peregrina de santidad, sí. Bueno, si uno lo toma literalmente así, pues esto sería, digamos, como un ecumenismo. Sí. Porque eso es el ecumenismo, unir a las diferentes creencias y religiones. Pero, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, que yo creo que esos, para poder unirse metodistas, porque aquí el profeta no los está poniendo del lado del Concilio Mundial de Iglesias. No. Él dice, si vemos lo que el profeta habla, el contexto, es que dice que ellos se unirán y se cimentarán en el amor de Dios, o sea, los pone del lado correcto. Sí. Pero entonces, ¿cómo podemos entender que todos esos miembros de esas denominaciones se vayan a unir para cimentarse en el amor de Dios? Bueno, la única manera que podemos entender que ciertamente, aunque el profeta los pone en esa iglesia, van a tener que salir de esas iglesias. Correcto. ¿Por qué? Porque el llamado del mensaje hoy en día es salir en medio de ellos, pueblo mío. Correcto, voz de aclamación, amén. Exactamente. Ahora, mire, eso es. Le voy a ayudar un poquito en la lectura porque aquí hay algo. Sí, pastor, adelante. Voltea la página o la hoja y dice, y los agnósticos. Bueno, ¿qué es un agnóstico? Un agnóstico es alguien que declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia. ¿Qué quiere decir? Si entendemos esta definición, que un agnóstico es aquel que declara inaccesible al entendimiento humano todo lo conocimiento de lo divino, precisamente eso fue, digámoslo así, el parte de la base de la Iglesia Católica, que sus adherentes no podían tener la Biblia porque ellos no iban, según la óptica de la Iglesia Católica, no iban a poder entenderla. Y hermano, y uno lo puede traer en las denominaciones también, incluso traerlo nosotros como personas del mensaje, que alguien piense que somos menores de edad y que no vamos a poder entender lo que el profeta de Dios dijo. Y que por consiguiente más bien solo nos dediquemos a escuchar, con todo respeto, ¿no? Bueno, eso ya es otro tema. Bueno, esto ya es mío. Perdón, okay. Es que me caliente la lengua mía. Pero mire, no solamente los agnósticos, dice, y los de mente superficial.
¿quiénes son los de mente superficial? Mire, yo tomé la definición en inglés para poder saber qué es el significado en inglés de este mente superficial, y le digo, yo creo que la traducción es buena ahí, exactamente dieron en el blanco. Al traducirlo a los de mente superficial, ¿quién es alguien que tiene mente superficial? Es el que es falto de profundidad o sutileza intelectual o mental. Ajá. O sea, alguien que solamente, pues exactamente que no profundiza. Por eso, mire, es que en esto, hermano, a veces no, porque mire, yo entiendo, como usted lo dice, y voy a hablar aquí del ministerio quíntuple. Desde luego, Jesús mismo lo dijo, a unos se les dio 30, a otros 60 y a otros 100. Sí. Entonces, no todos tienen la misma capacidad. Sí. Pero tampoco yo no creo que sea justo ni correcto que aquel que se le dio 30, que esté desacreditando al que se le dio 100. ¿Por qué? Al contrario, debería darle gracias a Dios, porque siquiera Claro. alguien que tiene 60 o alguien que tiene 100. ¿Por qué? Claro. Porque mire, el dicho que yo de verdad me enferma escucharlo, no, esos intelectuales, esos del mensaje. Bueno, pues hermano, yo lo he dicho, yo prefiero ser un teólogo o un intelectual que un ignorante. Y sobre todo de la palabra de Dios. A eso me refiero precisamente. ¿Por qué? Hermano, porque hoy en día, mire, tan solo en el mensaje, ¿cuál es la mayor batalla que aún estamos librando en este momento entre nosotros mismos? Es con citas. Todo mundo está sacando una cita para sus propios propósitos y conveniencia. Sí. O sea, esto no es tan fácil. El asunto es que entre el ministerio, los que quedan en medio del fuego cruzado son los creyentes. Sí. El mensaje no vino para eso, pero sin embargo, por la irresponsabilidad, y aquí yo me voy a incluir, que hemos tenido como ministros, y la recalco y la pongo con mayúsculas y la subrayo doblemente con rojo, la irresponsabilidad que hemos tenido con nuestros dichos o con nuestras interpretaciones es lo que ha causado la gran confusión, no de afuera, sino dentro de nosotros mismos. Sí, Señor. Por eso, esto que el profeta dice, ojalá y haga... mire, los agnósticos primeramente es aquellos que dicen que nadie puede entender las cosas, pero los de mente superficial son aquellos que no quieren entender las cosas. ¿Por qué? Pues porque dicen, no, ¿para qué tanto conocimiento? Efectivamente, uno tiene que balancear las cosas, porque hermanos argumentan, no, usted con que tenga el Espíritu Santo, lo demás no cuenta. Claro que sí cuenta. Sí, sí, porque a veces uno piensa que Dios, él está en nuestro mismo nivel de pensar, y que él habló cosas en la palabra, como estamos viendo esto que dijo el profeta de Dios, solamente por hablarlas, las habló porque él tenía un propósito y un objetivo al decirlas. Correcto, pastor. Y entonces, mire, pastor, y dice, y los agnósticos y los de mente superficial serán echados a un lado. Este es un grupo diferente al grupo de que habló ahora de los de la Bautista y Presbiteriana. Es un grupo diferente. Sí. Un grupo diferente, ¿no? Ajá. Y entonces dice, y ellos serán echados a un lado. Ellos entrarán directamente en la confederación, y entonces ahora sí dice, de iglesias, plural. Claro. Y mire, aquí hay algo importante. Ellos dicen que los agnósticos, o sea, aquel que declara inaccesible, aquel que dice, no, ustedes no pueden entender esto, es para un grupo privilegiado quizá, o aquellos de mente superficial, o sea, los que no profundizan en estas cosas, ellos entrarán directamente en la confederación de iglesias. Mire, es lo que yo he dicho tantas veces, aquel que no sepa dentro del mensaje o fuera del mensaje, pero aquel que no sepa lo que es la marca de la bestia la va a recibir porque no sabe contra qué se va a defender. Claro. Y ya, y yo creo que a estas alturas ya dejamos a un lado que si es aquí tantas boberías que han salido en México, que es la credencial del lector, que si es una identificación que tenemos que se llama CURP y cuántas otras cosas. De verdad, yo cuando escucho eso, pues, digo, bueno, ¿cómo alguien puede rebajar a algo tan tonto, tan bobo? Tan superficial. Sí, la marca de la bestia, ¿cómo? Sí, es algo más serio de lo que uno piensa. Mire, y aquí yo le voy a leer el párrafo, le voy a ayudar a leer el párrafo 88, dice, y yo leí el otro día que incluso las asambleas de Dios entraron
en la Confederación de Iglesias. O vaya, aquí es lo importante, tienen que negar su doctrina evangélica para hacerlo, así es. Y todas las señales y prodigios pentecostales, los principios, sus principios, ellos tienen que negar eso para estar en la Confederación de Iglesias, tienen que negarlo, hermano, para tener prestigio. Mire, y junto con esto voy a, estoy viendo aquí el tiempo, voy a leer otra cita que está en el sermón. Entonces Jesús vino y llamó, del 13 de febrero del 64, párrafo 163 al 164, la leo rápido y de corrido. Dice, voy a decir algo aquí, no es una doctrina, solo estoy profetizando. ¿Saben ustedes qué ha sucedido? Va a llegar un punto pronto, marquen mi palabra, que todas las denominaciones tendrán que unirse al concilio ecuménico. Si ella no lo hace, no tendrán el apoyo del concilio. Por lo tanto, habrá un boicot y nadie podrá ir a estas iglesias o ir a ninguna iglesia, a menos que tengan una marca de su propia iglesia. No podrán comprar o vender. Pueden verlo tal como fue, así será de nuevo, una marca de la bestia y la iglesia. Ellos están dando cuenta de eso, la gente espiritual. Y la gente pentecostal, de todas maneras, lo están reconociendo, han comenzado a sentirlo cuando sus iglesias, muchas de las organizaciones de la pentecostal, y no tengo que llamar sus nombres, pero saben ahora mismo que ellas están entrando en eso. Ellas han testificado que lo hicieron, y cuando hagan eso, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que renunciar a sus enseñanzas evangélicas del bautismo del Espíritu Santo, van a tener que renunciar a su doctrina de la Biblia. El profeta de Dios en el sermón anterior de los hechos del Espíritu Santo nos dijo que van a tener que negar su doctrina evangélica, y aquí en este sermón nos dice que van a tener que renunciar a su doctrina de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que ahí no va a ser, digamos, cada persona que entre a eso, pues va a tener que someter a la doctrina del concilio ecuménico, o sea, va a tener que ceder. Sí o sí. Su propia creencia. Sí, eso no es negociable. Sí o sí, y eso es con el sistema denominacional. ¿Qué con la novia? La novia no alcanza, o alcanzaremos algunos a tener alguna pretribulación o algo antes del rapto. O nos alcanza un poco, o definitivamente esto es que cuando ya la bestia los endulce al sistema protestante, entonces ya como está la mayoría con ellos, entonces ya los otros que no quieran, o sí, o... Bueno, mire, es que a lo mejor sería, digamos, apenas el comienzo para otro tema, y ya no nos sí, pastor. Eso corresponde a Apocalipsis 12, de la mujer, que ella vino el dragón, lo cual es Roma, echando agua sobre ella, o sea, gente sobre ella para perseguirla, pero en eso estaba cuando la Biblia dice que le fueron dadas 2 alas de águila, o sea, se fue en el rapto. Pero el dragón, lo cual es Roma, al ver que la mujer, que la novia se fue airado con los otros, dice la Biblia en español. El profeta usó la palabra con el remanente, así dice también en inglés, el remanente, que es el sobrante. Sí. Lo cual es la Virgen Fatua, y ellos se fue contra ellos. Y cuando el profeta habla de Apocalipsis 15, dice que esa es la Virgen durmiente. Y ellos, dice la Biblia, que estaban en un mar de vidrio cantando el cántico de victoria. Pero ¿qué era lo que estaban celebrando? Que habían obtenido la victoria sobre la imagen, sobre la bestia, la imagen, el número y el nombre. ¿Qué quiere decir? Que ellos tuvieron que haber estado dentro del mensaje para poder haber sabido de qué es aquello que aún a costa de su vida no tendrían que aceptar. La última parte, pastor, que se fue la internet y no le alcancé a escuchar. Qué pena, discúlpame. Ay, nos estás hablando, se fue o sea, yo aquí no lo alcancé a escuchar porque se fue la voz. ¿En qué tramo se quedó? Sí, ahí donde que tendrá que ser la novia, que es la que sabe cuál es el nombre, cuál es la marca y todo eso. Sí. No, mire, no me expliqué. O sea, la novia es la mujer de Apocalipsis 12. El remanente es la Virgen Fatua. Después de que la novia se va, la Biblia dice que el dragón, lo cual es Roma, se fue a hacer guerra al remanente de la mujer. ¿Quién es el remanente de la Virgen Fatua? A ese mismo grupo, a ese remanente lo encontramos después en Apocalipsis 15. Es lo que el profeta nos enseñó,
que ellos estaban en un mar de vidrio mezclado con fuego y tenían un cántico de victoria. ¿Qué es lo que estaban celebrando? Que habían obtenido la victoria sobre la bestia, sobre la imagen, sobre el número y sobre el nombre, sobre estas 4 cosas. ¿Qué quiere decir? Que la Virgen Fatua, aunque tuvo que pagar con su propia vida, porque lo va a tener que hacer, no se doblegó ante el Concilio Mundial de Iglesias, aún ya después de que la novia se haya ido. Correcto. Maravilloso. Maravilloso. Yo creo que ha sido de gran bendición, amado pastor. O sea que entonces nosotros, como novia de Cristo, lo que tenemos que esperar ahora es el desenvolvimiento de lo que va a ser León XIV. Mire, le repito, yo no estoy asegurando que este sea el que va a cumplir lo que dijo el hermano Branham. Sí, ajá, correcto. Y este es, entonces ya sabemos lo que viene. Si no fuera, de todas maneras, algún día se va a elegir un papa, quizá otro de los Estados Unidos, y él es el que va, como le decía, a mover la manivela del Concilio Mundial de Iglesias para traer lo que el profeta ya nos dijo. Sí, porque si no fuera este. Porque la profecía dice que es de Estados Unidos. Estamos pues ya muy cerca de todo. Amén, pastor. Sí, porque la profecía dice que es de Estados Unidos. Sí, de eso no hay duda. Precisamente ese es el tema que nos aborda en esta noche. Amado pastor, muchísimas gracias. Sí, qué bendición tan grande. Mire, solamente le quería leer algo. Mire, por ahí le envié el por qué León, ¿cómo se llama? León XIV, ¿verdad? Aquí lo tengo. Y cómo es que el profeta Dios, mire, él en todo el mensaje solamente menciona 3 veces la palabra Papa León. 2 de ellas para referirse a León X, que fue el contemporáneo de Lutero. Y la otra, que está, no la voy a leer para ahorrar tiempo, que está en Cristianismo contra Idolatría, párrafo 166 a 169, donde habla del Papa León el Grande. Bueno, lo voy a leer y ya no quiero ya disponer más de su tiempo. Dice, el Papa León, este es William Branham hablando, el Papa León el Grande reinó desde 440 hasta 461. Él pensó que estaba haciendo exactamente lo correcto. Entró a la iglesia, su sucesor fue Víctor, y él también fue una rata, y este entró allí y cómo asesinó a los cristianos y demás. Y luego, ¿quién inició todo esto estableciéndolo como asesinato legal? ¿Saben ustedes quién fue? San Agustín de Hipona, que fue quien lo hizo. San Agustín tuvo la oportunidad en una ocasión, según dice la historia, de llegar a ser un gran hombre y ser lleno del Espíritu Santo. Él estaba en el patio de la gran escuela de Lyon, Francia, en la gran escuela donde había enseñado Ireneo y ellos, y San Martín, sentado allí en ese patio de la escuela del Espíritu Santo. En ese patio de la escuela, el Espíritu Santo llegó a él, pero rehusó recibirlo. Entonces, ¿qué llegó a ser? 2 veces más hijo del infierno que en un principio. Él fue directo a Hipona, África, y estableció su escuela. Ahora, ¿por qué? Mire, todos sabemos que un papa se pone un cierto nombre porque quiere seguir lo que hizo el papa anterior. Por ejemplo, bueno, Francisco es, digamos, la excepción. ¿Por qué? Porque antes de ese no había ningún Francisco. Ajá. ¿Él de dónde toma el nombre de Francisco? De San Francisco de Asís. Sí. Cosa que William Branham dijo, San Francisco de Asís no era más católico de lo que yo soy. Entonces, de alguna manera, él estaba tomando el nombre ni siquiera de un católico, sino de un cristiano, a lo mejor sin saberlo. Pero el que acaban de elegir hoy, él toma el nombre de León XIV. El anterior a él fue León XIII. Y tras su elección de este León XIII, inmediatamente buscó revivir el tomismo, el sistema teológico de San Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, deseando referirse a él como el fundamento político, teológico y filosófico oficial de la Iglesia Católica. Como resultado, patrocinó la Editio Leonina en 1879. Con esto termino. El anterior, Papa León XIII, aquí nos dice que él buscó revivir el tomismo, el sistema teológico de San Agustín de Hipona. Ajá. Este papa actual
no fue, digamos, no fue una ocurrencia la que él tuvo para poder tomar ese papa. Él se pudo haber puesto Juan, Pablo, Patricio, como haya sido, ¿no? Pero optó por ese nombre. Y el anterior a él, con ese mismo nombre, que es este individuo, que él fue como papa en la última mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, creo que murió en 1903, él toma eso como que, como una identidad. Sí. Y no es casual que el profeta hable del Papa León el Grande, que este individuo, o sea, el profeta lo liga también con San Agustín de Hipona, que el profeta en los sellos nos dijo que él fue el que estableció que todo aquel que no fuera católico fuera muerto. Claro, y entonces él se va a identificar con esa, ¿cómo le diríamos? Esa sería la identidad. A ver, o esa sería la... Tengo la palabra ahora, pastor, qué pena. El legado. Sí. Y mire, otro león que hubo antes, que fue León X, él fue el que excomulgó y declaró hereje a Martín Lutero por no retractarse a sus 95 tesis y sus demás escritos. Hermano, estamos viviendo en tiempos gloriosos. Ya por caso el tiempo no lo voy a leer. Aquí rescaté porque el Concilio Mundial de Iglesias tiene una página en internet. Entonces, este año sabemos que se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea y ellos ya están aquí anunciando toda una celebración. El Concilio Mundial de Iglesias lo está haciendo. Porque al final de cuentas, en el Concilio de Nicea, la Iglesia Católica fue la que resultó favorecida, y a los que se opusieron en contra de los dogmas que ellos estaban estableciendo, pues a perseguirlos. Así que, hermano, ese es el tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Un día glorioso. Sí. Un día glorioso para nosotros. Claro. Sí. Pastor, estamos agradecidos con el Señor Jesucristo. Yo sé que muchos hermanos querían escuchar acerca de esto, de este acontecimiento, y agradecemos al Señor Jesucristo que viene y nos ayuda a comprender y a entender estas cositas profundas para el beneficio de nuestras vidas y para que tengamos, como decimos aquí coloquialmente, claro el panorama. Vamos a orar y posiblemente van a quedar muchas preguntas en la escena, pero la verdad que ya vamos a terminar. Se nos acaba de ir la imagen de nuestro hermano Francisco. Vamos a agradecerle al Señor Jesucristo y ya regresó el hermano Francisco. Pastor, tenga la bondad, nos guíe en oración. Si hay alguna petición que ha sido escrita acá, si no estamos, como decía nuestro pastor Germán, ahora no se trata de compartir extractos y más extractos, sino de que nos miremos a nosotros mismos, a ver si estamos apercibidos y miremos nuestra vida y estemos listos, porque cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Y con lo que respecta a nosotros es la resurrección de los santos. Eso es lo que estamos esperando. Pastor, tenga la bondad, entonces nos dirige en oración. Si usted tiene una petición, mi querido hermano, vamos a creer que el Señor Jesucristo puede venir ahora mismo a la escena y tomar control del asunto. Adelante, amado pastor. El hermano pastor está ya orando. Amén. No tenemos audio, pero creemos. Gloria a Dios. 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 Amén. Gloria a Dios. No te escuchamos. Yo sé que usted me está escuchando. Nosotros no te escuchamos, pero le decimos amén a la oración, amado Pastor Francisco. Muchísimas gracias. El Señor Jesucristo lo bendiga. Saludos a esa maravillosa Grey, a su amada familia, a todos. Un abracito a la distancia. Hasta la próxima. Muy querido. Gloria a Dios. Y ustedes, amados hermanos, muchísimas gracias por estar en la sintonía. Dios mediante,
el próximo jueves, Dios mediante, el próximo jueves, si es la voluntad del Señor, porque voy a coger a mi pastor cansado que llega de Estados Unidos, un poco cansado, Pastor Germán Atunduaga, y él estará aquí con nosotros compartiéndonos un poquito más de este evento que acaba de acontecer. El próximo jueves, Dios mediante, a las 9 de la noche, estaremos aquí con el Pastor Germán. Lo vamos a agarrar cansadito, pero Dios mediante, si no pasa nada, aquí estaremos. Si no salimos al aire, fue porque no se pudo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros y hasta la próxima, mis amados hermanos. Grandes bendiciones para todos. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.